¿Cómo influye la violencia en nuestra vida cotidiana? La violencia en los espacios públicos no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, ha sido utilizada como herramienta de control, como mecanismo de exclusión y como reflejo de las tensiones sociales. Pero, ¿qué factores la generan? ¿Cómo la percibimos? ¿Y qué impacto tiene en nuestra convivencia? Desde la perspectiva filosófica de Hobbes, se desarrolla la idea de que el ser humano, en ausencia de un orden social fuerte, tiende al conflicto. En su obra Leviatán, Hobbes plantea que sin un Estado que regule las interacciones humanas, la vida sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Esta visión nos lleva a preguntarnos si la violencia en los espacios públicos es consecuencia de una falta de regulación o si responde a dinámicas más profundas. Por otro lado, Foucault nos habla del control social y cómo la vigilancia moldea nuestra percepción de seguridad. En su concepto de biopolítica, Foucault explica cómo los gobiernos han utilizado la violencia, directa o simbólica, para disciplinar a la población. En este sentido, la violencia en los espacios públicos no solo es un problema de agresión física, sino también de control y exclusión. Desde otra mirada, la violencia sugiere entenderse como una respuesta a la frustración, el miedo o la falta de regulación emocional. La teoría de la agresión de Bandura nos viene a plantear que la violencia se aprende por observación. Es decir, los individuos replican comportamientos violentos que han visto en su entorno, en los medios de comunicación o en sus propias experiencias de vida. Además, la percepción de la violencia pareciera estar influenciada por factores psicológicos. Estudios han demostrado que la exposición constante a noticias sobre violencia genera un estado de alerta permanente en las personas, afectando su bienestar emocional y su capacidad de disfrutar los espacios públicos. En términos antropológicos y sociológicos, la violencia en los espacios públicos está ligada a la estructura de nuestras ciudades, a la desigualdad y a la falta de espacios de convivencia. La configuración urbana influye en la reproducción de la violencia. Calles angostas, ausencia de áreas recreativas y edificios deteriorados generan una mayor percepción de riesgo. De acuerdo con Hendel, la identificación social, el estigma y la demarcación territorial en barrios marginales también refuerzan estas dinámicas que reproducen violencia. Históricamente, hemos visto cómo la violencia en los espacios públicos ha sido utilizada como herramienta de control, desde las ejecuciones públicas en la Edad Media hasta la militarización de las calles en tiempos de crisis. El espacio público ha sido escenario de conflictos que reflejan las tensiones de la sociedad. Los factores que contribuyen a la violencia en los espacios públicos son múltiples. La desigualdad social, por ejemplo, la falta de oportunidades y la marginalización de ciertos grupos generan tensiones que pueden desembocar en violencia. Por otra parte, la ausencia de iluminación, la falta de espacios de recreación y la segregación territorial aumentan la percepción de inseguridad, es decir, diseño urbano deficiente. Y por último, la exposición constante a actos violentos, ya sea en el entorno inmediato o en los medios de comunicación, contribuye a la reproducción, es decir, normalización de la violencia. Pero, ¿será solamente eso lo que explica la violencia? La realidad es que el fenómeno es aún más complejo y por supuesto que multifacético. Además del diseño urbano y la desigualdad, la forma en que los espacios públicos son regulados y controlados influye directamente en la presencia de violencia. Foucault hablaba de la biopolítica y el uso de la vigilancia como mecanismo de orden, pero la falta de regulación efectiva puede generar espacios intersticiales donde la violencia se convierte en norma, como ocurre en algunas escuelas de zonas marginales. La territorialización del crimen también es clave. Es en las favelas de Río de Janeiro, por ejemplo,
donde la planificación urbana ha sido moldeada por el narcotráfico, lo que crea un control social alternativo basado en la violencia como forma de regulación social. El miedo y la percepción de inseguridad no siempre se correlaciona con los índices reales de violencia. Estudios han demostrado que ciertos barrios, aunque tengan bajas tasas de criminalidad, son percibidos como violentos debido al deterioro urbano o la presencia de grupos estigmatizados. Esto nos lleva a un aspecto sociológico interesante: la violencia simbólica. Aquello que no se manifiesta directamente en agresiones físicas, pero que afecta profundamente la manera en que las personas experimentan el espacio público. La violencia en los espacios públicos también tiene raíces históricamente profundas. En ciudades como Bogotá, los homicidios están concentrados en áreas con alta presencia de pandillas y narcotráfico, lo que sugiere que los conflictos no son solo actuales, sino que se han alimentado por décadas de dinámicas estructurales de desigualdad y exclusión. También está el concepto de la normalización institucional de la violencia. En algunos entornos urbanos, la violencia no se combate de manera efectiva porque se ha integrado dentro de la dinámica social. En Buenos Aires, por ejemplo, ciertos barrios han sido marcados por fronteras sociales invisibles que refuerzan la percepción del peligro y limitan la interacción entre distintos grupos sociales. Otro factor crítico es el acceso limitado a espacios públicos diseñados para fomentar la convivencia. En estudios sobre la recuperación de espacios urbanos, se ha encontrado que los proyectos de renovación tienen efectos parciales o temporales si no están acompañados de políticas integrales de inclusión. Por ejemplo, los espacios recreativos, bien diseñados, pueden tener un impacto positivo en la prevención de violencia, pero si la intervención es solo estética y no atiende a las causas profundas de la exclusión, la violencia en el entorno persiste. En resumen, la violencia en los espacios públicos no se puede atribuir únicamente a la desigualdad social, el diseño urbano deficiente y la normalización de la violencia. También hay factores como el control social, el estigma, la historia del territorio y la ausencia de integración comunitaria que influyen en su perpetuación. Sin embargo, dejo ampliamente abierto este tema, dado que no podemos concentrarnos en conclusiones exclusivamente cerradas. Espero que haya sido de agrado. Ha sido un placer.